en el sistema capitalista. Y estos dos modelos son para defender el modelo neoliberal y el modelo keynesiano. El modelo neoliberal, en primer lugar, para llegar a un desarrollo tenemos que resolver 5 problemas específicos de problemas económicos que se presentan en la sociedad. ¿Cuál es? El problema de la inflación, el problema del aumento de la producción, el problema del empleo, el problema de las divisas y el problema de los ingresos per cápita de vida. Cuando esas cuentas son favorables a la economía de un país, entonces ese país llegará hacia un desarrollo. Y cuando no son favorables, entonces ese país entrará en crisis. ¿Por qué muchos países, por ejemplo, han entrado en desarrollo? Tanto los países como las grandes potencias, como Europa, como los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esas cuentas que les he mencionado, esos problemas, fueron favorables a su economía. Pero tienen problemas cíclicos. Retomándonos a la historia. Por ejemplo, ¿dónde surge el modelo liberal de la economía? En su máxima expresión. Fue en Estados Unidos y en Europa. Hasta antes de 1929. Hasta antes de 1929 se creía el modelo liberal de Adam Smith, el modelo liberal de David Ricardo, la más óptima. Llevó hasta ese punto, hasta antes de 1929, se llevó hacia un desarrollo de países desarrollados en Norteamérica y en Europa. ¿Qué pasó? En 1929 se llega la Gran Depresión. Esas son las contradicciones que existen en el sistema económico. A nivel mundial, Estados Unidos y Europa, y también llegó al Perú, pero en cierta proporción. Se fue el crack, la Gran Depresión, donde muchos ricos se volvieron en pobres. Hubo suicidios colectivos. Entonces, frente a ese modelo, pensaban que el sistema capitalista iba a desaparecer. Surge el modelo keynesiano de Keynes. Y un ejemplo del modelo keynesiano, por ejemplo, en nuestro país, es la aplicada por Juan Velasco Alvarado. Ese es el modelo keynesiano. Y ese modelo, ese es el modelo. Ese es el modelo keynesiano que muchos defienden, el llamado capitalismo de Estado. Ese es el que salvó al sistema capitalista. ¡Salvó! Y ambos modelos están salvó. Y en 1930, y en los años de 1930, se comenzó a aplicar ese modelo de Velasco que tanto muchos admiran. En los Estados Unidos con Roosevelt se aplicó en Europa la intervención y nunca más se debe aplicar el modelo liberal de Adam Smith y David Ricardo, sino el modelo keynesiano. Después de eso surge el neoliberalismo, pero ese es otro tema. Es cierto lo que acaba de decir el amigo. Pero el amigo no está defendiendo el capitalismo, está cuestionando. Está bien. Miren, compañeros, es cierto. En un momento del desarrollo de la industria, la escuela liberal era un boom en el boom. ¿Por qué? Porque acumulaban, concentraban y superconcentraban la economía en pocas manos. Producto de que las fuerzas productivas trabajaban 25 horas y estas fuerzas productivas fueron adquiriendo desarrollo y se formaron los ya está hablando idioteces, ¿ves? No te digo. y luego la primera internacional de los trabajadores que fue reconocida por Carlos Marx. Oiga, eso lo ha ido desgastando, como dice el compañero, a la escuela liberal y surge Keynes. Pero a Keynes, ¿qué es lo que pasó? También se le gastó. ¿Pero por qué se le gastaron estas escuelas? Por el avance y el reclamo de las fuerzas productivas, a la cual Marx lo llama que el motor de la historia
en la lucha de clases. Y completamente cierto. Y Marx dice que la tesis hace que su antítesis de una manera gradual tome el control de los medios de producción. Es decir, el capitalismo trabaja para que el comunismo pueda reemplazarlo a él como tesis. Y la antítesis ya no sea el hombre, sino la naturaleza. A eso apunta el capitalismo. Se desgasta tanto hoy en día que hace que las fuerzas productivas en el planeta tomen el control del globo. Y a eso Marx lo llama el comunismo. Y eso es lo que estamos viviendo en Latinoamérica y en el mundo entero. ¿Me dejo entender? Bien, ya está de acuerdo conmigo. Entonces, en ese sentido, creemos, amigo, de que las luchas de los pueblos en el mundo, tanto en Europa como en el Asia, en los países nórdicos, en cualquier país del planeta, este motor de la historia, que es la lucha de clases, apunta a que el globo sea de todos y no de un grupo de personas. Y eso, ¿quién lo está haciendo? El propio sistema capitalista. Hoy en día, el capitalismo con el libre mercado ha capturado el conocimiento del hombre, ha capturado la inteligencia artificial, ha capturado el internet cuántico, ha capturado la automatización y la digitalización. Lo ha capturado en pocas manos. Y eso, de manera veloz como la luz, hace que el capitalismo se autoliquide. ¿Por qué? Porque polariza la sociedad, cuando el conocimiento del hombre solamente sirve a pocas manos y la lucha de clases se agudiza. Por eso, amigo, hoy en día el mundo gira al comunismo y eso nos trae a reflexionar acá, en el planeta. Ya el capitalismo no tiene nada que hacer, porque lo único que le queda es reprimir. Ya no tiene cartas que puedan desarrollar, ya se le agotó con el libre mercado, con el neoliberalismo. La última carta que tiene es el fascismo, es decir, la represión, como lo están haciendo acá. Acá, si bien es cierto, no reprimen abruptamente con el aparato militar, ahora lo están haciendo con el poder judicial, con el ministerio público, con la prensa y con los poderes. Por eso creemos, amigos, que el comunismo es la propuesta no porque yo la diga, sino por una necesidad histórica que la dice Karl Marx, que cualquier hombre y ningún hombre puede refutar. ¿Cuál? Sus relaciones materiales de existencia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El derecho al trabajo. 2. La alimentación. 3. El abrigo. 4. La salud. 5. La vivienda. Y 6. La familia. A eso Marx lo llama relaciones materiales de existencia. Y a eso Marx lo llama comunismo. ¿Me dejo entender, amigo? Vengo, palma para nosotros, compañero. Bueno, tranquilo. Me viste que el compañero planteó, por ejemplo, el comunismo, dice, como alternativa. Por ejemplo, yo en mi anterior intervención, yo he planteado, por ejemplo, cómo con el liberalismo se desarrolló en los Estados Unidos, cómo con el liberalismo se desarrolló en Europa hasta antes de 1929. O sea, estoy relacionando la práctica con la teoría. Pero no ha mencionado ni un país, hermano. Solamente pura teoría. Nada más. El comunismo es lo mejor. Igual que los religiosos. Que en el paraíso alcanzaremos el bienestar en el paraíso. El amigo también dice lo mismo, que en el comunismo alcanzaremos el bienestar. Ahora, si me permiten hacer una pregunta. A ver, una Amigo, un ratito. ¿Me permiten una pregunta? Él antes dijo, él dijo que en Sudamérica, a ver, él dijo que en Sudamérica las fuerzas productivas están tomando el control. Díganme en qué país de Sudamérica los trabajadores han tomado el control.
No sabe, no se debe ser tonterías, Ya acá tengo déjalo. Este recorta porque me va a caer, a ti te va a caer, para que te sales del cerebro. A ti te va a caer, no me subestimes, a ti te va a caer. Y vas a dormir en el calabozo esta noche. No seas malcriado, ¿ah? Cuando yo quise polemizar, Cállate cuando la yo boca. quise polemizar, usted no quiso. Y ahora que estoy polemizando, usted interrumpe. Mire, compañero. Usted me dice que con el comunismo no hay un solo país que se haya desarrollado. Y yo siempre lo he dicho eso. No hay un país que sea comunista. Yo siempre lo he dicho y acá mucha gente me ha escuchado. Pero usted me dice que Norteamérica se desarrolló con el capitalismo. Mentira. No, oiga, Mentira, dígame qué es desarrollo y diga que en Norteamérica demuéstreme que no hay opresores y oprimidos. Demuéstreme eso. Mire, lo que se llama desarrollo se llama crecimiento económico y bienestar de la comunidad. Son dos aspectos muy fundamentales. Te viene a insultar. Y acá en el Perú también se aplicaron el modelo neoliberal, el modelo que... Antes voy a hacer un preámbulo de que cómo surge el neoliberalismo, para poder entender en base a desarrollo. Como dicen, después de 1929 surge el modelo keynesiano, no Keynes. Keynes es de los fisiócratas, es un líder economista de los fisiócratas. Keynes, John Maddaway Keynes, ese es un modelo alternativo. O sea, el modelo keynesiano y el modelo neoliberal son modelos alternativos para solucionar los problemas económicos del país. Ahora, ¿cuándo surge el neoliberalismo en América Latina? Después de que se aplicó el modelo keynesiano en el mundo, con la mayor intervención del Estado, en los años de 1970 también surge crisis. Y por primera vez se desarrolla en Chile, con el golpe de Pinochet, el modelo neoliberal. Un modelo que había fracasado en 1929. Pero nuevamente ante la crisis que se con el modelo keynesiano, surge el modelo neoliberal en los años de 1970, 73, con el golpe de Pinochet. Muchos ciudadanos chilenos habían estudiado en Chicago Boys, de los Estados Unidos, donde ahí tenían como profesores a Milton Friedman y von Hayek. Entonces aplicaron el modelo neoliberal, el liberalismo, para solucionar los problemas de inflación, producción, empleo, divisas e ingresos de la población. Y así en parte solucionaron, porque el modelo keynesiano aplicado por Salvador Allende hasta antes, Chile estaba en una hiperinflación, y esa hiperinflación que agobiaba al pueblo chileno, entonces fue solucionado en parte con el modelo neoliberal. ¿Se dan cuenta? Son modelos alternativos, no son modelos opuestos. Son modelos como las matemáticas. Por ejemplo, te ponen en el secundario, te ponen una ecuación de segundo grado, te dice: a ver, alumno Juan, ¿qué fórmula vas a aplicar para solucionar ese problema de ecuación? El binomio de Newton. Ya, con el binomio de Newton, alumno Pedro, ¿con qué fórmula vamos a solucionar ese problema? Ya con el triángulo de Pascal. Yo soluciono con el triángulo. Entonces ambos llegan a un mismo resultado, igualitos en economía, en el sistema capitalista, el modelo neoliberal y el modelo keynesiano, para solucionar los problemas de inflación, producción, empleo, divisas y reservas internacionales y el ingreso. Ahora, ¿por qué surge la hiperinflación? Por ejemplo, como la hiperinflación del APRA, como la hiperinflación de Salvador Allende, y muchos hiperinflaciones. ¿Por qué surge eso? Porque mal interpretado.
acá, compañerito. Vamos allá. Hay miel, hay miel. Ahora van a venir acá. Ya ven, amigo. O sea que el problema me quieren fastidiar. Ese es el problema. Un poquito más. ¿Por qué? ¿Por qué surge ¿Por qué surge la I? ¿Por qué surge la I? Ya ves cómo vienen a fastidiar. Ya ves, amigo. Ya ves cómo vienen a fastidiar. Ya ves. Vienen a fastidiar, no es otra cosa. Ya ves. Ya ves, si nos vamos allá, van a ir allá. ¿Te das cuenta, amigo? Venga, amigo. Continúa. Ya, bueno, voy a terminar. ¿Por qué surge la hiperinflación? Mucho surge la hiperinflación. Otra, ¿no ves? ¿Por qué surge la hiperinflación? Porque no supieron interpretar los modelos económicos. Uno puede aplicar cualquier modelo, puede ser el modelo neoliberal o el modelo keynesiano, pero tienen que aplicarlo de acuerdo a su receta. ¿Y por qué fracasaron los gobiernos así cuando hay hiperinflación? Porque no hicieron el modelo de acuerdo a la receta. Mira, amigo. Lo que el amigo está hablando es el conflicto de poderes al interior de este modo de producción. Eso es lo que él está hablando. Pero no ha respondido mi pregunta. Él me ha puesto como ejemplo que Norteamérica es un país desarrollado. Y Norteamérica no es un país desarrollado. El capitalismo hasta ahora no ha podido desarrollar un solo país en el mundo. ¿Por qué? Porque en Norteamérica, desde que los anglosajones ocuparon y marginaron a esa sociedad colectiva que eran los yanquis, desde ahí hasta hoy en día, los que se han desarrollado son grupos de poder. Los Rockefeller, los Morgan, los Hammer, los Ford, los Roche, etc. Pero no se ha desarrollado el pueblo. El pueblo sigue siendo explotado. Tal es así que la deuda externa de Norteamérica es de 31 billones de dólares. ¿Cómo yo puedo decir que Norteamérica es un país desarrollado? Cuando John Biden le ha grabado el impuesto a las sobreganancias de los archimillonarios y de lo que ha recaudado, le está dando bonos al pueblo norteamericano para que no insurja, para que no reclame. Entonces, Norteamérica, ¿cómo puede ser un país desarrollado donde hay explotadores y explotados? Por eso yo siempre he dicho, no hay un país que sea capitalista, ni tampoco un país que sea comunista, no la hay. Lo que hay es en cada país y en el mundo dos clases sociales, una comunista y otra capitalista, donde el motor de la historia es la lucha de clases. ¿Quién la va ganando? El comunismo. Está demostrado. ¿Por qué? Porque el capitalismo, como dijo el amigo, solamente le queda reprimir, solamente le queda expoliar, explotar y contaminar el robo y contaminar el medio ambiente. Ese es el papel del capitalismo. Y el comunismo gana a grandes trancos. ¿Por qué? Porque con la velocidad de la luz, con la automatización, ellos ahora acumulan más riqueza. Y esa riqueza a ellos los reprime. ¿Por qué? Porque no hay quien le consuma, porque no hay poder adquisitivo. Y el comunismo, por una necesidad, va tomando las tierras. Eso es lo que está pasando en Europa, en América Latina y en todos los continentes. Como han escuchado al amigo, yo le menciono la teoría con la práctica. Le menciono, por ejemplo, la aplicación del modelo neoliberal en Chile. Le menciono el desarrollo de Estados Unidos, el desarrollo de Europa. Pero él ha mencionado algún país. Nada. Pura teoría. ¿Y dónde está? Ni un país. O sea, no existe. Pero yo lo voy a decir bien claro. Para él sí, pero para mí sí hubo regímenes socialistas. Sí hubo. Pero han fracasado los regímenes socialistas. Como la Unión Soviética.
el socialismo que se aplicó, como aplicó el modelo del socialismo en la China, como se aplicó el socialismo en Albania. Ellos eran países socialistas, de alguna manera, bien o mal, llámese ortodoxamente o heterodoxamente. ¿Y por qué cayeron? Al amigo le he escuchado muchas veces decir en su retórica de que por qué cayó el socialismo. Por ejemplo, él dice, su digo que dice, la China cayó porque hubo un traidor como Deng Xiaoping. Y va a decir, no se aplicó el socialismo porque solamente existe capitalismo de Estado. No, señores. ¿Por qué cayó los regímenes socialistas? Si la Unión Soviética construyó cohetes hacia la Luna, haciéndole competencia a los Estados Unidos. Si la China de Mao construyó la bomba de hidrógeno e industrializó la China, y el socialismo ortodoxo en Albania, cuya teoría con Enver Hoxha, donde dice de que se debe utilizar la mano de obra antes que la maquinaria. ¿Por qué cayeron esos países? Bien, ellos se llamaron socialistas. Ya, en primer lugar, el amigo no está documentado. Miren, amigos, Rusia nunca llegó a ser socialista. Porque si el amigo dice que el socialismo cayó en Rusia, yo le pregunto, ¿por qué Stalin no determinó el quinquenio? Le pregunto. Te voy a decir, Stalin llevó hacia el desarrollo a Rusia. ¿Ya? Quinquenio. Los quinquenios son para desarrollar, para dar el desarrollo en la industria. Pero el gran talón de Aquiles de los regímenes socialistas fue el sector agrario. Por eso que fracasaron. Amigo, es que no me responde la pregunta. Déjame. Stalin aplicó lo que Lenin no lo hizo. Por ejemplo, el colectivismo agrario en la Rusia. Amigo, respóndeme la pregunta. Respóndeme la pregunta. Dime, ¿por qué Stalin no determinó el quinquenio? ¿Por qué? La pregunta y luego ya... No, mira, porque hubo caída en el sector agrario. Bien, compañero. Mírame, compañero. Sí, mírame, compañero. Si Stalin hubiera determinado el quinquenio, la Unión Soviética hubiera llegado a ser socialista. Stalin muere en 54. No determinó el quinquenio. Quien tenía que determinarlo era Malenkov. Y a Malenkov le hicieron un complot. ¿Quién? Nikita Khrushchev. Le hizo un complot y tal es así que restauró el capitalismo en la Rusia. Lo restauró, el capitalismo de Estado. Y planteó Nikita Khrushchev en el 20º Congreso del PECUS la coexistencia pacífica. Y Nikita Khrushchev dijo que ya no solamente se podrá llegar al socialismo vías insurrección, sino también vías pacíficas a través de las elecciones. Eso fue la gran tradición del revisionismo. Por lo tanto, en Rusia sigue la lucha de clases entre el comunismo y el capitalismo. 2. La China. Mao, si no hubiera desarrollado el gran aporte para los países semifeudales y semicoloniales, entonces Mao no hubiera instaurado el PSC. Mao instauró el PSC teniendo como el semiproletariado el 98% y el 2% del proletariado. Y Mao no negó el PSC, lo instauró. Y Mao dijo que en los países semifeudales y semicoloniales no se puede hacer en primera instancia la revolución socialista. Por eso es que Mao hizo guerra popular. Y guerra popular, ¿qué plantea? El desarrollo de la micro, la industria liviana y la industria pesada. Mao del 40 al 76 lo desarrolló a la China. Evidentemente que no llegó a un nivel, a un límite, como se esperaba. Y Mao muere el 76. ¿Qué tenía que hacer el sucesor? Deng Xiaoping. Tenía que consolidar
no, la industria pesada e instaurar el socialismo. No lo hizo. Deng Xiaoping traicionó, que es algo natural, porque en toda organización hay traidores o no hay. En todos los hay. Lo sabemos lo que somos dirigentes. Entonces, pero voy a terminar. Entonces, la China no llegó a ser socialista. Lo que hay en todos los países es lucha de clases. No hay un país que sea capitalista ni comunista. Porque si tú me dices que Norteamérica es un país capitalista, entonces yo te pregunto, si Norteamérica sería un país capitalista, ya no sería capitalista, sería comunista. ¿Por qué? Porque toda una sociedad que logra estar a la altura de la industria, ¿qué tiene como negación? A la naturaleza. Y Marx dice que esa es una sociedad comunista, pero no es capitalista. La capitalista se basa en una propiedad privada, en donde necesita de las fuerzas productivas colectivas. Y eso es lo que hay en Norteamérica. Lucha de clases entre el comunismo y el capitalismo. Yo la aplaudo. El amigo, por ejemplo, ha hecho mención de la Unión Soviética, de que Nikita Khrushchev es uno de los grandes traidores. Pero yo diría que no es así. Porque Nikita Khrushchev denunció a Stalin. Como vuelvo a repetir, hubo desarrollo industrial en la Unión Soviética, pero un fracaso en el sector agrario, como lo denunció Nikita Khrushchev ante el pueblo. Stalin no dijo la verdad al pueblo soviético, no dijo la verdad al sector agrario, no dijo que el crecimiento de la producción agraria no es igual al crecimiento de la población, por lo tanto es una amenaza. Por eso que Nikita Khrushchev, para fortalecer el sistema socialista dejado por Stalin, para ver un crecimiento en el sector agrario, ¿qué hace? Cambia de política agraria, y una de las políticas agrarias fue la explotación de tierras vírgenes. ¿Para qué? Para aumentar la producción y la productividad en el sector agrario y así salvar el sistema socialista. Pero el resultado fue contraproducente. Fue contraproducente. Seguía el crecimiento agrario bajo. No compensaba al crecimiento de la población. Luego de Nikita Khrushchev surge, de la muerte de Nikita Khrushchev surge Leonid Brezhnev, otro político de la Unión Soviética, en donde también se enfrenta al problema agrario, donde dice, debemos cambiar la política agraria de la Unión Soviética. ¿Y en qué consiste el salvamiento del sector agrario aplicado por Leonid Brezhnev? En la aplicación de políticas fiscales. Vamos a determinar más dinero al sector agrario para así salvar el socialismo. Y al final, esos resultados fueron contraproducentes. Y surge Gorbachev con sus reformas, la perestroika, el glasnost, que es un tránsito del sistema socialista hacia el sistema capitalista. Ahora dice de Mao, por ejemplo, es verdad que hubo un desarrollo industrial. Es verdad que construyó la bomba de hidrógeno. El amigo no habla del sector agrario. Hubo crisis, hubo hambruna en la China de Mao. Y una prueba contundente del fracaso agrario de Mao es el haber eliminado 1.000 millones de gorriones en la China. ¿Para qué? Para aumentar la producción, porque los gorriones dice que se lo comían los granos, los cereales. Eso es lo que hizo Mao. Y como dice, debe haber una armonía entre la naturaleza. También Mao depredó la naturaleza. Lean los libros de la historia universal, ahí lo encuentran lo que estoy hablando. Bien, gobernador. Solamente le hago una pregunta, para que responda. Mao, ¿qué carácter de la sociedad encontró en la China y qué carácter de la sociedad lo dejó? Dejó un carácter semicolonial y semifeudal. Quiere decir que Mao
no hizo nada, porque Mao, ¿qué encontró? Sí lo está diciendo, que desarrolló la industria. Tú me has dicho que Mao dejó un carácter semifeudal y semicolonial. ¿Cómo encontró Mao? Dijo. ¿Cómo encontró? ¿Y cómo lo dejó? Amigo, ¿Y cómo lo dejó? Por eso, pues. Por eso que tú me estás ¿Cómo? diciendo, ¿cómo Pero- encontró semicolonial, semifeudal? Ahí está, así. ¿Cómo lo dejó? ¿Cómo lo dejó? Industrializado y todo un Bien, ya lo dijo. ¿Te das cuenta? fracaso. Ahí te contradice, ahí te contradice. Mis amigos, se contradice. Ya no me va a contradecir. Pero yo le dije, ¿Cómo lo encontró? Dijo no. ¿Cómo lo encontró? Ahí está. no le escuchó bien la pregunta. Se contradice. Tú te contradices, amigo. No le escuchó bien la pregunta porque el final lo encontró así, lo dejó Claro, ahí está. todo industrializado. Por eso Mao aportó. Y para Mao, ese aporte le costó una guerra, que no lo dice él. Y en una guerra, ¿qué hay? Muertos. ¿Qué deja? ¿Vivos o muertos? Ahí. Muertos, pues. Él no sabe eso. No sabe qué es una guerra. Una guerra Habla de la guerra. es un conflicto de cuerpos opuestos, donde necesariamente tienen que haber muertos. Pero ese es el costo social de la guerra. Pero la culpa no es de Mao ni del capitalismo. Es producto de la evolución de las ciencias sociales. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando el compañero Comparativo con la de habla de Albania, el compañero no está documentado. Mira, amigo, Tirana, Enver Hoxha, ¿claudicó al PC o no? Claudicó. Claudicó, pues, compañero. ¿Y qué planteó Enver Hoxha? ¿Qué movimiento planteó? El PTA. ¿Y el PTA es un partido o es un movimiento? ¿Y el movimiento quién lo dirige? ¿La burguesía o el proletariado? La burguesía. ¿De qué estamos hablando, amigo? Entonces, compañero, hay que entender lo que es, hay que entender lo que es línea de masas y hay que entender lo que es la proletarización y hay que entender lo que es posición de clase y lo que es composición de clase. Y usted no está claro al respecto. ¿Sabe por qué, amigo? Porque usted habla del ortodoxo y heterodoxo. Marx dice en el marxismo que el marxismo no es heterodoxo, ni heterodoxo, ni ortodoxo. El marxismo es dialéctico. Eso es lo que dice Marx. Entonces, ¿de qué me está hablando usted? Bien, compañero. Palma, compañero. Bien, Jaime. Bien, compañero. Y los amigos que quisieran, amigo, aportar, aportan, pues, compañero. Jaime. Dale la mano, dale la mano. Y termino por acá. No,